Hermanos y amigos, gracias por estar aquí. Vamos a contestar una pregunta que nos han hecho en cuanto a algo que es fundamental que nosotros lo comprendamos. Y es el asunto de si todos nacemos en este mundo por voluntad de Dios. O sea, toda criatura, todo ser humano que viene a este mundo fue voluntad de Dios. Y aquí entonces pues van a ver ustedes que también vienen otra cantidad de preguntas. Si esto es así, vienen otras preguntas que vale la pena que nosotros las contestemos. Por ejemplo, si todos nacemos por voluntad de Dios, tendríamos que aceptar que es todos. Los que son engendrados en violaciones, en abusos de familiares, abusos sexuales, inclusive hasta de los mismos padres. Entonces, esto es voluntad de Dios. Y también aquí podríamos pensar en los millones y millones que nacen sin ninguna planeación. Ustedes ven, mis hermanos, y tal vez ustedes conocen casos de mujeres que una vez se dan cuenta que están embarazadas, se les hace la vida un infierno. Lloran, patalean, lo voy a abortar, no lo quiero tener. Y si es voluntad de Dios, eso, ¿por qué le va a causar a una mujer eso tanto desprecio? Y de hecho, como consecuencia de esa no planeación, en todo el mundo hay una tremenda discusión en cuanto a si el aborto es legal, si no es legal, cada país legislando a favor de esas cosas. ¿Cómo es posible que usted me diga a mí que toda criatura es engendrada en este mundo por voluntad de Dios, pero que luego entonces es abortada? Entonces, si es engendrada por voluntad de Dios, también es abortada por voluntad de Dios. Es que aquí está el problema, hermano y amigo querido, que todos lo atribuyamos a Dios. Y de hecho, no solo esto se le atribuye a Dios, sino también todo lo que pasa en el mundo, las masacres, los terremotos, los accidentes donde mueren cientos de personas. Entonces van allá al velorio a darle el pésame a la familia. No se preocupe que eso fue voluntad de Dios. No, no. Dios no manda a nadie a sicariar a nadie, no, eso no es voluntad de Dios, son las circunstancias de un mundo de pecado en el que todos vivimos. Entonces, fíjense ustedes que si yo acepto una cosa, viene entonces como resultado también la otra. Porque ese dicho de que no se mueve una hoja de un árbol, porque si es la voluntad de Dios, muchas de esas cosas también tienen mucho de extravagancia, eso no es así. Ahora, vamos a referir algunos casos. Por ejemplo, voy a referirles un caso que es muy conocido por todos, y es el caso de el rey David. El rey David, dice la Biblia, que estando el pueblo en guerra, él está en la azotea de su palacio, está pasando una siesta y sale a mirar el paisaje y ve a una mujer que se está bañando, pero él la manda a llamar, se allega a ella, o sea, tiene relaciones con ella y ella queda embarazada. Toda esa lucha que hubo con ese embarazo y todas las consecuencias desastrosas que trajo ese acto, que no lo pensó, que no lo planeó. No solo que la mujer quedó en embarazo, sino que producto de quedar en embarazo, el hombre planea cómo hacer que el esposo acepte que ese hijo es de él, y como no pudo, entonces ¿qué hizo? Lo mandó matar. Y usted va a encontrar ahí, en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12, está ahí todo este episodio, que finalmente el hombre muere y David se queda con la mujer de él. Bueno, ahí está la historia, Natán luego ahí le dice, mire usted, y él reconoce que ha pecado, pero ha nacido el niño. Y dice la Biblia también ahí en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel que Dios hirió al niño con una enfermedad. Ese niño que estaba enfermo fue producto también de las súplicas de David que no se muriera. Finalmente el niño se murió. Ahora, mis hermanos,
Entonces aquí es donde tenemos que llegar a la conclusión. No fue voluntad de Dios que en este acto de David con Betsabé naciera ese niño y que luego Dios entonces tuvo que cambiar de planes y herir al niño con una enfermedad. ¿Por qué, mis hermanos queridos, el asunto que estoy tratándoles? ¿Por qué? Tal vez usted ya escuchó o va a escuchar posiblemente alguno más adelante decir que todo mundo se va a salvar. Eso se llama salvación universal. Nadie se va a perder. Todos se van a salvar. ¿Cuál es la idea? La idea es, y algunos afirman eso, si Dios nos trajo al mundo, si nacimos por voluntad de Dios, nosotros no le dijimos a él que nos trajera aquí, entonces, ¿por qué Dios nos va a destruir si esta es la creación de Dios y él nos va a salvar a todos? Y esto también es algo parecido a los muchachos que le dicen a los papás, hoy, ¿usted para qué me trajo al mundo? ¿A usted quién lo mandó? Y toda esa historia. Entonces hay que tenerlo en la casa, hay que darle todo, porque quién lo mandó, y ya el hombre con barba y en la casa esperando que le den todo. Algunos piensan eso. ¿Para qué me trajeron al mundo? Entonces, ¿para qué nos trajo Dios? ¿Para luego destruirnos? Mis hermanos, esta es una idea también que tiene que ver con el que pensamos a veces en cuanto al plan de salvación y en los planes que nosotros hacemos que van contrarios al plan de Dios. Dios tiene establecido cómo va a ser la salvación. Y la salvación tiene también que ver con la participación del ser humano. Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Dios no va a salvar a todo mundo. No, Dios salvará a aquellos que escuchen el llamado, que escuchen la invitación. Y va a ver usted que muchos desde niños escuchan esa invitación. Desde niños se nota la tendencia de los unos como la tendencia de los otros en cuanto a querer buscar de Dios. Hay personas que nacen sin ningún interés por buscar a Dios, no les interesa. Y yo les aseguro, ese fue el caso de Caín y Abel. Caín no le interesaba nada de Dios. Cuando llevó esa ofrenda lo hizo, pero no porque a él le interesara agradar a Dios. Y podemos también ver el caso de Jacob con su hermano Esaú. Ahí hay una diferencia entre esos dos hermanos. Y esa diferencia se notó aún desde el momento en que ellos nacen. Y el Señor les advirtió a ellos lo que iba a pasar con esos dos muchachos. El uno cazador, un hombre que no le interesaba nada de Dios, pero el otro un hombre más espiritual, más de la casa, más contemplador de las cosas de Dios, de toda la creación de Dios. Notan ustedes que entonces, si Dios determina el nacimiento de todo ser humano, entonces lo que dicen los amigos de que todo el mundo se va a salvar, pues tendríamos también que pensarlo de esa manera, pero Dios no ha determinado el nacimiento de todo ser humano. Lo que yo sí creo, hermanos, y compártanos sus opiniones, es que una vez que el ser humano está en este mundo, Dios comenzará a trabajar con él también, a mostrarle, a guiarlo. Y de hecho, miren que ese es el trabajo que se hace, el trabajo que Dios hace aún con los padres. Por eso es tan importante que cuando los padres deciden tener hijos, no solo piensen en tenerlos y que los van a mantener con buena su ropa, con su comidita, con todo, sino que también piensen esos padres en una responsabilidad que tienen, y es instruir a esos niños en el camino de Dios, enseñarles a esos niños. Y está comprobado que esa educación, cuando los padres cristianos comienzan esa educación, desde el mismo momento en que los niños se gestan y comienzan a formarse y a desarrollarse en el vientre de la madre, van a ver ustedes que es muy posible que esos niños, esas criaturas, van a crecer con la tendencia a Dios. Y como viene de los padres, se cumple lo que dicen los proverbios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios no lo va a dejar, por supuesto. Fíjense, hermano, así sea
una criatura que nace en este mundo por causa de una violación. Y ese niño, si ya está en este mundo, Dios trabajará con él para que ese niño también tenga la oportunidad de conocer el plan de salvación. No podemos enfrascarnos en ideas nuestras. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Para eso está este libro. Y si no, este libro, hermanos, tendríamos que dejarlo a un lado y dedicarnos a conjeturar, dedicarnos nosotros a dar las ideas que a nosotros nos parecen. Les voy a dar unos textos para que ustedes los analicen, miren el trasfondo de ellos. Salmo 71:6, Salmo 22:10, Salmo 139, 13 al 16, Isaías 44, 2 y 3, Gálatas 1, 15 y 16. Dice aquí en Gálatas 1, versículos 15 y 16 lo siguiente, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí me detengo para recordarles a ustedes lo de la educación de los padres. Imagínense ustedes, mis hermanos, dice aquí que desde el vientre de mi madre. Ustedes pueden aquí ya comenzar a pensar en la madre de Pablo. Cuando Pablo habla de su infancia, de que fue fariseo, ¿usted cree que esto lo aprendió Pablo de viejo? No, Pablo fue instruido por sus padres en estas cosas. Y Dios, desde mucho antes de que Pablo naciera, conoció la vida de Pablo y lo eligió para que fuera el gran apóstol a los gentiles. Por eso dice en el versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, cuando ya fue llamado, no consultó con nadie porque fue Jesús mismo el que lo llamó. Esto queda bien claro y no puede haber dudas en cuanto a este punto. Y los otros textos, usted mira, por ejemplo, el Salmo 139 que habla de la hermosura del cuerpo humano, o sea, de cómo Dios nos creó tan perfectos. Y ahí habla hasta de riñones y todo esto que Dios ha puesto en nuestro cuerpo como una maravilla. Fíjense, hermano, aquí tiene que quedar claro el concepto. Dios conoce el futuro de cada criatura que es engendrada en este mundo. Dios sabe cuál va a ser su tendencia. Y asimismo Dios elige para algunas cosas que Él planea. Y usted lo puede en la Biblia, hay muchos casos. El caso Sansón. Mire, el caso Moisés. Moisés desde pequeñito había sido elegido. Moisés tenía Dios un plan con él. El mismo Juan el Bautista, o sea, cada uno de estos que amaba a Dios o que tenía esa tendencia a amar a Dios, fue elegido para algo especial. Voy a terminar leyendo en Juan, en el capítulo 1, dos textos, los versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron. Aquí vamos a manejar dos conceptos bien claros, bien importantes. Primero, recuerden que los judíos rechazaron al Señor, a los suyos vino, y los suyos no le reconocieron, y no lo queremos. Lo rechazaron. Pero, dice aquí el evangelista, dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, hay voluntad del hombre de recibirlo o de no recibirlo. A los que creen en su nombre, hay voluntad del hombre para creer o no creer. Dios no nos tiene aquí amarrados a que tenemos que no. Dios nos deja que tomemos la decisión. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, con estas dos anteriores ideas, Dios los hace ya sus hijos, porque ellos tienen esa iniciativa. Aquí debo hacer la siguiente observación. Es que la salvación es una opción, mi hermano querido. Y la Biblia lo presenta una y otra vez. Al que a mí viene, yo no le he hecho fuera. El que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Mire usted Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno
oye mi voz. Mire, ahí ese si alguno es una opción, es opcional. La gran mayoría no va a oír la voz de Dios, por lo tanto, Dios no los va a obligar a que tienen que escucharlo. Dios hace hasta lo imposible. Pero finalmente Dios los dejará porque ellos no quieren. Dios, en ese caso, el Señor es muy respetuoso. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense en el concepto que da el versículo 13. Claro, estos que recibieron al Señor ya son engendrados, pero de una manera espiritual, y aquí se cumple el nuevo nacimiento que luego el Señor habló en el capítulo 3 de este mismo Evangelio. Y si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Aquí comienza entonces con el aceptar, con el recibir ese nuevo nacimiento. Ya somos engendrados por parte de Dios. Y fíjense cómo el texto dice que no son engendrados de voluntad de varón. Que esta parte de voluntad de varón tiene que ver con la elección del hombre de dejar descendencia, de procrear. Así que, mis hermanos, esto quiero que quede claro el concepto que les doy. Usted podrá contarnos en los comentarios respetuosamente si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si usted también cree que todos aquí nacen por voluntad de Dios. Y como ya les dije al comienzo, si creemos eso, que todos nacen por voluntad de Dios, entonces también tenemos que pensar que todos van a morir por voluntad de Dios. Y que Dios es el que manda a los sicarios, el que desvía los carros para que se vayan por los abismos, le daña los motores a los aviones, rompe los barcos y todo esto para que hayan todas estas catástrofes. Dios es el que le da la potestad al psicópata para que cometa todas las barbaries que comete. Fíjense en un caso, mis hermanos. Va a mencionar dos casos así. En Colombia, en estos días ha habido un tremendo alboroto por un hombre que mató a la mamá y mató al hermano. Y la pregunta aquí ¿es la voluntad de Dios? Y eso es lo que la gente dice, la voluntad de Dios. No. Y aquí en Colombia, y ustedes conocen algunos el caso que pasó en México, documentado, están videos, la mujer que tiene un bebecito recién nacido, y lo coge en una bolsa y lo tira a un container de donde se recolecta basura. Está documentado que lo estrelló contra la pared de esa vaina y el niño quedó maltrecho. A las 5 horas encontraron ese niño, porque alguien vio y se pusieron a hacer seguimiento y vieron en las cámaras lo que había pasado. La pregunta es, hermanos, vuelvo y sigo insistiendo, ¿es voluntad de Dios que esa mujer fuera a tener sexo por allá y quedar embarazada y luego fuera a botar ese niño? No, por favor, no crean eso, mi hermano. Ahora, ahí sí decimos, gracias a Dios, alguien tomó ese niño y el niño, hasta donde yo sé, el niño estaba recuperándose y Dios puede tener con ese niño un propósito, por supuesto que sí. Pero hasta ahí, hermanos, comienza Dios a trabajar. Mire usted cómo son las cosas en la vida y así pasan montones de casos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que la idea quede, por lo menos quede el concepto. Y recuerden, la salvación va a depender de nosotros también. Aunque eso no lo ganamos nosotros, tenemos una decisión que tomar. Dios no va a llevar a nadie al cielo en contra de su voluntad. Que Dios les bendiga, mis hermanos.